Buenos días, mis hermanos. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Así es, mis hermanos. Quiero que nades en el amor de Dios, que sientas cómo te ama. Tu lugar es ahora en mí, al creerte me hago fuerte, como Él es, soy ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Oh, sí, mi Dios. Tu amor es tan grande, Señor. Tu amor es tan profundo que nos sumergimos en Él. Confiamos en tu amor, Señor. Descansamos en tu amor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor. Tu amor, Señor. Tu amor inagotable, tu fuente inagotable de amor. Podemos confiar completamente en tu amor y descansar. No sé si lloverá hoy, no sé si lloverá mañana. Tú lo sabes, Señor. Pero sé que llueva o no llueva, voy a estar bien. No sé si saldrá el sol o si no saldrá el sol. Pero salga o no salga, yo sé que estaré bien. Podemos confiar y descansar en ti, Señor.
Amén. Amén. Bendiciones a mis hermanos y a mis hermanas, a los que están conectados y también a los que no están conectados. Bendiciones. Tristán Lomelí lo está viendo, no sé quién sea Tristán Lomelí. Tristán Lomelí, no sé. Saludos a Tristán Lomelí. Veo también a Lilia, mi primo Aram. Saludos a Aram. Y a todos los que estén conectados. Casi nunca puedo ver a todos, no lo sé por qué. Pero aquí estamos. Estamos leyendo Hebreos capítulo 7 y versículo 8. Capítulo 7, perdón, y capítulo 8, no versículo. Y estamos viendo acerca de Jesús el sacerdote como Melquisedec. ¿Quién fue este Melquisedec? ¿Quién fue? Lo que nos dice Génesis capítulo 14 nos platica que Melquisedec era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, al cual Abraham le tenía un profundo respeto. Se cree que ese Salem donde vivía Melquisedec y donde era rey y donde era sacerdote, se cree que es la actual Jerusalén, pero Melquisedec ahí era rey y él también lo conocían o lo respetaban como sacerdote del Dios Altísimo. Significa que Abraham no era el único que conocía a Dios o a Jehová o a Yahvé o a yo soy, el Dios yo soy. No era el único. Melquisedec al parecer era también conocedor del yo soy y Abraham le tenía un profundo respeto a él. Y en una ocasión un rey, de esos reyes que había por ahí, atacó a muchos pueblos y ciudades de la región, incluyendo Sodoma y Gomorra, donde vivía el sobrino de Abraham, que se llamaba Lot. Y entonces, este rey vino y tomó como prisioneros a la familia de Lot y tomó a muchos prisioneros del pueblo de Sodoma y Gomorra y tomó mucho botín, se llevó todas las riquezas de Sodoma y Gomorra y de muchos pueblos más. Era un rey muy poderoso, porque fíjate que conquistó. Si tú quieres profundizar un poquito más, puedes leer Génesis capítulo 14 y vas a darte cuenta que conquistó muchos pueblos, muchos lugares, incluyendo Sodoma y Gomorra, y tomó muchos cautivos y tomó mucho botín. Entonces, era un rey poderoso, era un rey fuerte. Y uno que escapó de la matanza fue y le avisó a Abraham que su sobrino Lot lo habían tomado como cautivo, la familia de Lot, y que se habían llevado todas las pertenencias de Sodoma y Gomorra. Y dice que Abraham, está muy interesante esa historia. Si tienes oportunidad de leerla, la puedes leer ahí en Génesis 14. Dice que Abraham armó a sus esclavos. A sus esclavos los armó, les quitó la escoba y les dio una espada. Les quitó el azadón, les quitó la pala y les dio una espada, les dio una lanza y fue detrás de este rey que llevaba a la familia de Lot. Hay una enseñanza muy profunda de muchas cosas y de muchas áreas. En esta historia hay mucha enseñanza, porque podemos ver la mano de Dios en Abraham, podemos ver cómo con lo que tienes puedes tomar victoria. Vemos la determinación de Abraham. Y a veces uno dice, no, es que yo no soy así, es que yo no estoy capacitado, es que yo no tengo. Y Abraham con lo que tenía fue y venció a un ejército muy superior a él, pero confiando en Dios. Yo me imagino el grado de estrés al que se enfrentó Abraham. El grado de estrés
y de adrenalina que corrió sobre sus venas, me imagino todo lo que pasó por su mente y todo lo que pasó por su corazón en aquel tiempo, confiando en Dios, creyendo que Dios le iba a dar la victoria. Fue y derrotó al enemigo y liberó a la familia, liberó a su familia. Es que hay tanta enseñanza, porque nos habla también de cómo peleas por tu familia, de cómo luchas por tu familia y cómo debes de hacer lo que sea necesario por tu familia, por tus hijos, por tu familia, por tus hermanos. Cómo debes de enfrentar cualquier situación, aunque tú creas que te supera, Dios te va a dar la victoria. Pero la cuestión está, o lo que nos atañe en el capítulo 7 de Hebreos, es cómo toda esa carga que traía Abraham, emocional y espiritual, y viene regresando de la batalla, y sale a su encuentro Melquisedec. Melquisedec, ese hombre al que Abraham respetaba, lo reconocía como un hombre de Dios. Lo reconocía como un hombre que conocía a Dios y que estaba cercano a Dios. Entonces, Abraham, en ese reconocimiento, en esa disposición del corazón, en esa entrega y en ese amor por Dios y en esa gratitud que sentía por Dios, dice que llegó y se encontró a Melquisedec y Melquisedec lo bendijo. Y yo me imagino así, en mi cabeza corre la escena de que llega Abraham cansado, fatigado, con la cara desencajada de que todavía venía con la adrenalina, venía con ese cansancio, venía con esa fatiga. Había ganado, pero venía desgastado, venía cansado. Yo creo que Abraham en esta época todavía no estaba viejo. Yo creo que todavía estaba en posiciones de pelear. Pero llega con este cansancio y ve a Melquisedec como el hijo que ve a un padre. Y Melquisedec lo bendice. Y yo me imagino a Abraham hincado y Melquisedec bendiciéndolo. Y Abraham dándole gracias a Dios porque había tomado Dios esa batalla y le había dado la victoria a Abraham. Y una vez que Melquisedec lo bendice, Abraham se levanta y le da el diezmo de todo lo que traía. Y es que le expresó, hola a todos, le expresó gratitud y honra en ese reconocimiento que era sacerdote de Dios, ¿no? Sí, lo honró porque reconocía a Melquisedec como un sacerdote. Y es que quieres honrar a Dios, pero ¿cómo lo vas a honrar si no es bendiciendo y dándote? O sea, ¿cómo puedes decir yo honro a Dios, pero no haces nada de entrega? Porque dices, sí, de Dios es todo, pero no te desprendes de nada. Es que en la honra está ese desprendimiento. ¿Y de qué nos desprendemos? De las cosas materiales a las que tenemos apego, de nuestro tiempo, de nuestro reconocimiento, porque queremos que todo el mundo nos reconozca nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestras habilidades. Pero cuando nosotros no reconocemos a nadie, queremos el reconocimiento únicamente para nosotros. Entonces, ¿cómo es que honramos cuando nos damos? Cuando damos un reconocimiento a alguien, cuando le decimos a alguien que bien lo hiciste, cuando damos de nuestro tiempo, cuando damos de nuestras palabras, cuando damos de nuestros recursos, cuando nos entregamos, cuando hacemos algo por. Y Abraham, ¿cómo honró Abraham
a Melquisedec y cómo honró Abraham a Dios, dándole a Melquisedec los diezmos. Por eso, fíjate, tú sabes que en la iglesia no se recogen diezmos para beneficio del pastor, que yo no tomo de los diezmos de la iglesia, ni vivimos de ahí. Pero yo sí creo que es importante honrar a Dios. ¿Cómo lo honramos? Dando. Dando es como honramos. Y bien, ahora pasemos a otra cosa. Melquisedec fue antes de Leví, antes de Moisés, antes de Leví, antes de Aarón, antes de la ley. Melquisedec fue antes. Y dice el autor de Hebreos que el sacerdocio de Melquisedec era antes de Leví, de la orden levítica, como Aarón, que era de la orden de Leví. Por lo tanto, Jesús no es sacerdote según la orden de Leví, porque Jesús no venía de la tribu de Leví, sino venía de la tribu de Judá. Por lo tanto, Jesús era sumo sacerdote, no según la orden de Leví, sino según la orden de Melquisedec. ¿Esto qué significa? Esto significa que la orden de Melquisedec era anterior a Leví y era superior a Leví, porque Leví le dio los diezmos a Melquisedec en los lomos de Abraham. ¿Eso qué significa? Ok, en los lomos de Abraham significa que Abraham tenía los genes, como si Abraham tuviera toda su descendencia en su ser. Era representado, pues. Sí, Leví estaba dentro de los genes de Abraham. Que en ese tiempo todavía no existía Leví. En ese tiempo todavía no la nacía, porque recuerda, Leví, cuando nació, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, uno de los cuales era Leví. Entonces, esto, el autor está hablando de eso, que Leví le dio los diezmos a Melquisedec en forma simbólica, porque Leví estaba todavía en los lomos, o en los genes, o en Abraham. O en esa línea donde iba En esa línea, entonces Leví era inferior a Melquisedec, porque el mayor bendice al menor. ¿Sí me explico? Sí. Y era otra línea completamente diferente, que no es la línea de Leví, sino la de Melquisedec, que no tiene inicio ni tiene fin. No, espérame, todavía no, espérame, como dice Jack. Okay. Y hay un salmo, que era un salmo que según se utilizaba para entronar o para coronar un rey en Israel, en Judá, donde dice, tú eres sacerdote según la orden de Melquisedec, donde posiblemente David o el que escribió el salmo, no estoy seguro, para qué te echo mentiras, pero creo que fue David, no sabía y no entendía el alcance de esa profecía, porque era una profecía. ¿Sabes que David dio muchas profecías sin saberlo y sin entenderlo? Y estaba la profecía en Salmos, que tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿A quién se refería esa profecía? Se refería a Jesús, que Jesús iba a ser un sacerdote diferente, no según la orden de Leví, sino según la orden de Melquisedec. ¿Y quién era ese Melquisedec? Era el sacerdote del Dios Altísimo, del cual no se nos dice más cosas, porque no se nos dice ni su padre, ni su madre, ni su descendencia. No se nos dice de dónde viene, no se nos dice de dónde salió, no se nos da ninguna explicación más. ¿Por qué? Porque recuerda que este es un designio secreto.
Recuerda que todo esto era secreto, era oculto. Y de repente sale Bueno, en esa emboscada. Dice que era rey de Salem. Sí, era rey de Salem, pero no se nos habla de su genealogía. Que en aquel tiempo recuerda que era muy importante para los judíos la genealogía. No se le conoce su padre, su madre, ni de dónde salió. Porque era un designio secreto. Pero Dios lo tenía reservado, ya lo tenía planeado, ya lo tenía planificado. ¿Y por qué es importante el sacerdocio de Jesús según la orden de Melquisedec? Porque como era otra orden, no era la orden levítica, sino era la orden de Melquisedec, entonces las leyes y las formas y los protocolos no eran según la orden de Leví, sino eran según la orden de Melquisedec. Es decir, ya no es la ley, sino es la gracia. Ya no es el sacerdocio de Leví, no es el sacerdocio de la ley, no son los criterios de la ley, son los criterios de la gracia. No es el monte Sinaí, sino es el monte de Sión. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya no es el antiguo pacto. Ya no es el antiguo pacto, es el nuevo pacto. Entonces, todo el capítulo 7, el autor nos está explicando. Lo que pasa que los hebreos conocían perfectamente de qué les hablaba el autor, porque conocían la historia de Génesis 14 y conocían las profecías de Salmos y conocían a qué se refería y conocían todo eso de los lomos de Abraham y entendían perfectamente todo esto. Nosotros no lo entendemos porque no nacimos en esa cultura, pero ahora que te lo explico, ya lo sabes y ya lo entiendes, porque era importante que Jesús fuera de la orden de Melquisedec. Además que rey de Salem es rey de paz. Rey de paz. Rey de paz. Salem. Ajá. Entonces, Salem viene como de Shalom. Entonces, hay todo, es un laberinto intrincado, pero que tiene un sentido espiritual, un sentido legal espiritualmente y un sentido teológico, o sea, donde tenemos que entender por qué era importante, era muy importante que Abraham le diera los diezmos, fuera bendecido por Melquisedec y Abraham estuviera en esa humildad de permitir que Melquisedec le bendijera, de ponerse debajo de la cobertura espiritual de Melquisedec, de recibir esa bendición y de darle los diezmos. No sé si tú le encuentras sentido, pero para mí tiene mucho sentido todo lo que hacemos en la iglesia. Cuando nos ponemos debajo de la cobertura de la iglesia, no debajo de la cobertura del pastor, debajo de la cobertura de la iglesia. Cuando nos humillamos y dejamos que Dios nos bendiga a través de las bendiciones que damos en la iglesia. Dejamos que Dios nos bendiga, nos arrodillamos delante de Él. Dejamos que Dios nos bendiga y luego le honramos. Luego le honramos dándole nuestro tiempo, dándole nuestro esfuerzo, nuestro reconocimiento, dándole nuestro reconocimiento, entregándonos. Entonces, todo esto es el capítulo 7. Y aparte que después, bueno, en todo tiempo, pero Abraham lo hizo después de una victoria, que no estuvo fácil. No estuvo fácil. Y con un propósito correcto, porque él fue, no por motivos de avaricia, fue a rescatar a su sobrino. Ajá. Y se trajo todo el botín. Y había sido una guerra de muchos reyes contra otros dos, creo. No sí. recuerdo bien. Entonces, miren. Capítulo 8. Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo
a la derecha del trono de Dios y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, el que fue hecho por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que Jesucristo también tenga algo que ofrecer. Pero en el Antiguo Testamento, bueno, habla de que ofrecen sacrificio constantemente y Jesús ya nos ofrece una vez y para siempre, nada más. El sacrificio del pecado. Pero recuerden que no solamente eran sacrificios por el pecado, eran sacrificios de olor fragante, había sacrificios de gratitud, había toda clase de sacrificios. Entonces, cuando Jesucristo tiene algo que ofrecer. O sea, le tienes que dar a Jesús algo para que haga su chamba de sacerdote. Entonces, nuestras ofrendas, nuestras oraciones, nuestra gratitud, nuestra alabanza, todo lo que damos a Dios, Jesucristo lo toma y lo lleva al Padre. Ese es el trabajo. Y es un sacerdote que se compadece, él sabe lo difícil que es ser un ser humano. Él sabe que es cansado, que es pesado, que es difícil, y nos tiene amor y nos tiene paciencia. Y este sacerdote, dice, no muere, es un sacerdote perfecto. Por eso, mi hermano, mira, la vida cristiana es tan perfecta. Es tan perfecta la vida cristiana. Estás donde tienes que estar. Dios te ama profundamente. Estás en las manos de Dios, estás bien. El Señor cuida de ti. Como sacerdote, Jesucristo te vigila, te cuida, te enseña, te instruye, para que vayas por el camino correcto. No te condena, no te señala, no te enjuicia, te cuida, te protege. Le comentaba a mi esposa hace un momento, antes de empezar la transmisión, que mi madre siempre oraba, escóndenos en el hueco de tu mano, así como haciendo casita, como si agarraras un pajarito y lo cuidaras. Escóndenos en el hueco de tu mano. Siempre oraba mi madre así. No sé de dónde sacó esa oración, pero así oraba. Y yo ahora le encuentro tanto sentido. Yo de niño no lo entendía. ¿Por qué oraba escóndenos en el hueco de tu mano? Pero a veces cuando me siento abrumado por los conflictos o los problemas o los retos o los que dorloamer a los que me enfrento, si pienso, Señor, escóndenos en el hueco de tu mano, cuídanos, guárdanos. Que Dios te esconda en el hueco de su mano, que te sientas seguro, que te sientas tranquilo. La vida cristiana, mi hermano, es tan perfecta, tan hermosa. Yo no sé quién dice que la vida cristiana es difícil. No es difícil. Difícil es vivir sin Cristo. Eso sí es difícil. Difícil es estar lejos del Señor. Eso sí es difícil. Difícil es estar allá lejos del Padre, cuidando puercos y queriendo comer algarrobas. Eso es difícil. En la casa de mi padre, comiendo el becerro gordo y escuchando la música y en fiesta con mi padre, eso no es difícil. Cuando yo entiendo cuál es el trabajo de Jesús como sacerdote y me entrego a Él, digo, qué hermoso es el camino del Señor. Que está intercediendo por nosotros que todo está el tiempo. Todo el tiempo. Ay, mi hermano, es el nuevo pacto. Pues con eso terminamos, 8:31, qué rápido se pasó. Mañana vamos a estar leyendo Hebreos 9 y 10. Y vamos a estar hablando cómo los antiguos sacrificios no cumplían con todo lo que se requería. Solamente el sacrificio de Jesús lo logró.
Que tengas un excelente día, que Dios guarde tu vida, que te esconda en el hueco de su mano y que este día puedas enfrentarte a esos que Dorloamer que hay en el mundo, que es el rey que venció a Abraham, y que puedas tomar victoria. Y que puedas dar la gratitud. Y que al final del día puedas hincarte delante de Dios, delante de Jesús y decirle bendíceme y ofrecerle tus diezmos de tu vida. Bendiciones. Amén.